Hola a todos, buen día. En nombre de la Iglesia Cristiana Vida Nueva de Villarrica, los saludo cordialmente en esta nueva jornada. Si tuvieron una muy buena semana, tenemos motivo de sobra para agradecer a nuestro Padre por todo lo que ha hecho con nosotros. Si fue una semana pesada, cansadora o algo nos agobió y algo no nos hace estar tranquilos, también es un motivo para entregarle todo a nuestro Padre. Él tomará nuestras cargas, Él nos sanará y Él nos fortalecerá en su espíritu. Así que te invito a que, ante todo, cerremos nuestros ojos, nos pongamos en la presencia de nuestro Padre antes de escuchar su palabra. Señor, te agradecemos por estar nuevamente teniendo la oportunidad de escuchar tu palabra, palabra que nos da vida, palabra que nos fortalece, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que tú pudiste hacer en nosotros nuestra semana, y si las cosas no salieron como quizás nosotros sentíamos, las ponemos bajo tu disposición, bajo tus manos, Señor, para que tú nos des reposo, para que tú nos des descanso y podamos iniciar una nueva jornada, una nueva semana con paz, amor y tranquilidad. Esa solo viene de ti, Padre amado. Amén.
Estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios en este día y me gustaría invitarlos al Salmo 119. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a orar al Señor y pedir que el Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú nos permites predicar tu palabra en estos tiempos que estamos viviendo. Te alabamos, oh Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque cada día tú quieres bendecirnos, fortalecer nuestro espíritu. Tú quieres compartir de tu sabiduría para nuestras vidas. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea obrando en esta hora a través de mi vida para bendecir a cada oyente, para bendecir a cada hermano, cada hermana, cada amigo que escucha esta grabación, que sean muy bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Este salmo comienza con una palabra muy hermosa, que muy a menudo se encuentra en la Biblia, que Jesús mismo usó, que es la palabra bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz, afortunado. Describe una persona que goza de la felicidad concedida por Dios. Es una persona que cuenta con el favor de Dios, con su presencia, con su bendición. Entonces, es algo hermoso. Ser bienaventurado significa ser feliz a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Me encanta la palabra en alemán que se usa para decir bienaventurado. Es una palabra que suena así, glückselig, y describe en cierta forma un bebé cuando recién ha sido mudado, con un pañal limpio, con ropa limpia, recién ha tomado su leche y está durmiendo plácidamente en su cama. Y cuando uno mira un bebé así, durmiendo, totalmente relajado, uno dice que bienaventurado. Eso es el sentir de esa palabra. Entonces, cuando transportamos ese sentir a nuestra vida, eso es lo que Dios tiene pensado para nosotros, sus hijos. Que podamos relajarnos en su presencia, sabiendo que Él es aquel quien nos viste con ropa hermosa, con ropa de justicia, dice la Biblia, el que nos alimenta con su palabra, que es lo mejor para nosotros, para que nosotros podamos descansar, podamos estar totalmente relajados a pesar de todo lo que nos rodea, nuestras circunstancias de la vida, que no siempre son de las mejores, pero sin embargo, en medio de todo eso, Dios quiere que sepamos que podamos ser bienaventurados porque contamos con su presencia que nos hace feliz en cada momento de nuestras vidas. Entonces, es el primer punto que me gustaría que enfoquemos hoy. Dios quiere que seamos bienaventurados, contar con su presencia, su favor, con su bendición. Y cuando Jesús describe a los bienaventurados en el monte, cuando Él empieza a hablarles a sus discípulos, en Mateo capítulo 4, Él dice, los bienaventurados son los misericordiosos, los de limpio corazón, son los que lloran con los que lloran, son los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, pero también son aquellos que sufren persecución a causa del Evangelio, son aquellos que aguantan cuando hablan mal de nosotros, mintiendo. Entonces, todo ese grupo de personas, Jesús les dice, bienaventurados.
Y ahí notamos que la bienaventuranza no tiene nada que ver con una comodidad física o con un bienestar físico, material, sino que es algo espiritual que nace de adentro. Mi bienaventuranza, mi felicidad, mi gozo, lo llevo por dentro, hacia afuera. Y el motivo de mi gozo, de mi felicidad, no son las cosas materiales, no son mi vida por fuera, sino que es mi vida interna que llevo con Dios, guiada por el Espíritu Santo. De ahí viene mi gozo. Por algo la Biblia también dice el gozo en el Señor, el gozo del Señor. Esa es mi fortaleza. No el gozo que me da la vida, mis amigos, la familia, el bienestar material, económico. No, la bienaventuranza en mi vida depende del favor de Dios, de la bendición de Dios. Entonces en el Salmo encontramos 4 causales o causantes de mi bienaventuranza. Dice, bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y bienaventurados los que de todo corazón le buscan. O sea, no cualquier persona es una persona bienaventurada. Para ser bienaventurado, tengo que saber cuáles son las condiciones que yo tengo que cumplir para que esa bienaventuranza se haga efectiva en mi vida. Y especialmente, bienaventurados son solamente los hijos de Dios. Porque una persona que no camina con Dios tampoco le interesa la Biblia, la ley de Jehová, tampoco le interesa caminar en sus caminos. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Son los hijos de Dios. Y siempre hay que saber, todos nosotros los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos dice bien claro, todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, todos los que nacen de arriba de Dios, los que nacen de nuevo, esos tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Y esta promesa de la bienaventuranza es para los hijos de Dios. Y nuestra felicidad está ligada totalmente a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Porque muchos se pueden llamar hijos de Dios y dicen, pero yo acepté al Señor y sin embargo no me resulta. Porque hay que tener en cuenta que si no obedecemos la palabra de Dios, las bienaventuranzas tampoco se pueden cumplir y vamos a llevar una vida no feliz, plena en Dios, sino que podríamos llegar a llevar una vida religiosa, carnal, que es muy difícil de contagiar a otro. Entonces, al leer este salmo, vemos que nuestra felicidad está totalmente ligada a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Por algo dice aquí, los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la palabra, no los que se saben la palabra. Está dirigido a los que caminan en la palabra. Quiere decir, cada día estoy en movimiento, cada día camino en las áreas de mi vida en la palabra de Dios. Quiere decir que yo practico lo que leo. Después sigue diciendo, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo corazón le buscan. Entonces vemos que especialmente en tiempos de incertidumbre, en tiempos de preocupación, de miedo, de crisis, se debe notar que igual buscamos a Dios de todo corazón y no permitimos que el miedo, la incertidumbre, la preocupación gobiernen nuestras vidas, sino que me lleno de la palabra de Dios para soportar, poder sobrellevar las circunstancias en las cuales me estoy encontrando. Entonces, como ahora estamos viviendo cada uno en sus casas, tiempo de coronavirus, algunos tienen quizás algún familiar enfermo, uno mismo puede estar contagiado, de repente uno ha perdido el trabajo y las cosas se ponen difíciles. Y en situaciones así se debe notar, amados, la diferencia entre los hijos de Dios y los que no caminan con Dios. Porque cuando todo anda bien, es fácil caminar en el gozo del Señor. Pero el gozo del Señor y lo bienaventurado que somos,
se nota especialmente en tiempos de dificultad. Es fácil decir que tengo paz cuando tengo un buen trabajo, un buen sueldo, cuando todo anda bien, nadie está enfermo, nadie se accidentó. Es fácil decir que tengo paz y gozo, pero también tengo que aprender a tener paz y gozo cuando las cosas no funcionan bien. Cuando de repente hay un accidente, de repente hay una enfermedad, de repente hay una dificultad. Todas esas cosas no son malos para nosotros, son nuestra oportunidad de vivir lo que estamos leyendo en la Biblia. Entonces, les invito a mirar el Salmo 115. En el versículo 2, el salmista hace una pregunta. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? Muchas veces la gente nos puede confrontar a nosotros que somos cristianos, que somos discípulos del Señor, cuando nos ven que estamos tan preocupados como ellos, que estamos tan enfermos como ellos, que andamos tanto con miedo y con temor de morirnos igual que ellos, cuando andamos tan preocupados que vamos a comer mañana igual que ellos. Pero amados, en tiempos difíciles se debe notar que un discípulo de Jesús confía plenamente en su Señor. Porque Él nos dijo, no te preocupes. Él nos dijo, no piensen lo que van a comer mañana, porque cada día trae su propio mal. Entonces, ahora es tiempo de demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, que descansan en la provisión de Dios, en la paz de Dios y en la confianza. Hay un coro que siempre cantamos en la iglesia que dice, sea en vida o sea en muerte, quiero glorificar al Señor. Ese es el reto más grande que tenemos que enfrentar. Cuando de repente la muerte golpea nuestra puerta, ¿tememos? ¿O puedo decir, Señor, sea en vida o sea en muerte? Lo importante es que tu nombre sea glorificado. Entonces, ¿por qué han de decir la gente dónde está su Dios? Demostrémosle que Dios está con nosotros. Demostremos que somos los bienaventurados que caminan en esta tierra con un Dios que es grande y poderoso para hacer milagros en nuestras vidas. Y el Señor ha prometido estar con nosotros y no solamente estar con nosotros. Él ha prometido bendecirnos, porque en el mismo Salmo 115, a partir del versículo 11, dice, los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. O sea, esa exhortación se encuentra muchísimas veces en la palabra de Dios. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y más encima dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Esos son los deseos de Dios, especialmente en este caso hacia su pueblo de Israel, pero también hacia nosotros, porque habla de todos aquellos que temen a Jehová y nosotros que vivimos en el temor de Dios. Las bendiciones de la palabra son para nosotros. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso saber que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de su pueblo. Qué maravilloso saber que podemos descansar en Él. Jesús mismo nos dijo, fíjense, en el versículo 8 del Salmo 119, David tiene como un pequeño temor. Y él dice, Señor, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, no me dejes, Señor. Y nosotros tenemos la promesa que Jesús mismo declaró cuando Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa declaración Jesús lo hace en Mateo capítulo 28. Y Él nos dice, yendo por el camino, yendo por la vida, hagan discípulos y enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado y yo estaré con vosotros. O sea, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre cuando nosotros caminamos en su verdad y a la vez se la enseñamos a otros.
Entonces no tengo que decir, Señor, quédate conmigo, como suplicándole al Señor. No, el Señor ya prometió estar con nosotros. El Señor ya está en nuestras vidas y Él no es como alguien que tiene unos antojos. Un día estoy, mañana no estoy. No, el Señor no es así. Cuando el Señor vino a mi vida, Él vino a quedarse. Entonces cada día puedo decir gracias Señor porque tú estás conmigo, con una plena fe, con un pleno convencimiento, con una tremenda seguridad de que Él prometió, nunca te dejaré y nunca te desampararé, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, al leer estas promesas para la casa de Israel, nosotros sabemos, y Pablo lo escribe en 1 Corintios en el capítulo 10, que todo lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel fue anotado, fue escrito para nosotros, a causa de nosotros, para que nosotros aprendamos de ellos. Entonces me gustaría abrir un poco 1 Corintios, porque para el pueblo de Israel, Dios tenía pensado muchísimas bendiciones. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que muchas veces ellos no pudieron lograr su bendición, a pesar de que Dios la prometió y la quiso cumplir. Ellos muchas veces no podían ser bendecidos por Dios. Más bien, muchísimas veces Dios tuvo que corregirlos fuertemente. Muchas veces ellos provocaron al Señor de tal forma que el Señor tenía que enviar la muerte sobre ellos. Y la Biblia dice que todo lo que ellos vivieron se escribió, dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que les ocurrió a ellos fue escrito para que nosotros aprendamos, porque nosotros estamos viviendo los fines de los siglos. Y fíjense, en la vida hay tres formas de aprender. Está la manera inteligente de aprender. Quiere decir, yo observo a los demás y aprendo de sus errores para no cometerlos. Después está la manera común de aprender. ¿Cuál es esa? Aprendo de mi propio error. Cometo un error y me doy cuenta de las consecuencias y trato de no caer en el mismo error. Pero también hay una manera torpe y son aquellos que no aprenden nunca, que ven a los demás cometiendo errores, ellos mismos también cometen errores y no aprenden nunca, siempre caen en el mismo error. Pero la Biblia nos dice aquí que la idea de Dios es que nosotros aprendamos de los errores de los otros. No sé usted, pero yo decidí por mí misma, yo quiero ser inteligente y aprender del error del otro para no cometerlo. Cuando yo era pequeña, yo tengo dos hermanas mayores y una de ellas era la más rebelde de la casa. Entonces yo observaba cuando mi padre la castigaba a ella por ciertas cosas, yo automáticamente en mi mente me decía, esto no lo voy a hacer porque no quiero sufrir el castigo que ella está sufriendo. Entonces creo que Dios en su misericordia me dio esa inteligencia, aun cuando pequeña, a aprender del error de los demás. Ese es un pequeño consejo que les puedo dar hoy, pero viene de parte de Dios. No, eso no me lo inventé yo, ni se me ocurrió a mí, porque todo lo que sé lo he recibido del Señor. Entonces aquí dice, las cosas que les acontecieron como ejemplo están escritas para nosotros. Y en este capítulo Pablo nombra algunas de las cosas que ellos hicieron mal. Después que Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, los trajo a la tierra prometida, y en todo ese transcurso ellos cometieron muchísimos errores. Y aquí se nombra la idolatría. Ellos se sentaron a beber, a comer, se levantaron a jugar. Después dice, empezaron a fornicar y el Señor tuvo que traer muerte sobre ellos. Tentaron al Señor porque no tenían la confianza que Él les iba a dar de comer, les iba a dar agua. Siempre mirando hacia atrás a Egipto, ellos se acordaban de la carne, de las ollas con su carne, de su cebolla, de su cebollita y todas esas cosas externas.
y vivían mirando hacia atrás y a Dios no le agradó y vinieron las serpientes, si se acuerdan, y muchísimos murieron. Entonces, el Señor no quiere que a nosotros nos pase eso. Entonces yo creo que muchos de nosotros, o sea, yo creo que todos los que somos cristianos no queremos ser idólatras. Ahí no está el problema. Ni tampoco queremos fornicar. Eso no es el problema tampoco. Quizás la desobediencia o la falta de fe, a veces cometemos ese error. Pero el error que de seguro todos cometemos es el que se nombra en el versículo 10, donde dice, y no murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. La murmuración es un pecado que a Dios no le agrada. Y fue anotado aquí para que nosotros aprendamos. La murmuración, pero Señor, ¿por qué tengo que estar ahora encerrado? Señor, ¿por qué tuvo que venir justo ahora el coronavirus? Señor, ¿por qué justamente yo tengo que trabajar ahora en el hospital? ¿Por qué justamente ahora yo tuve que perder mi trabajo? ¿Por qué justamente ahora no puedo comprar lo que yo quiero? Y empieza la murmuración. ¿Por qué me tuve que enfermar yo? ¿Por qué me tuve que caer yo del puente? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí no me das lo que le das al otro? Murmurando. Y dice aquí la palabra, al Señor no le agradó y perecieron por el destructor. Amados, es una advertencia muy grande. Nuestra murmuración atrae al destructor. ¿Y quién es el destructor? Jesús lo dijo bien claro. El único que viene a hurtar, a matar y a destruir es Satanás, el diablo. Yo no lo quiero tener en mi vida y tampoco en mi casa. Entonces, la murmuración tiene que ser apartada de nuestras bocas para que podamos ser bienaventurados. Porque allá nos quiere llevar el Señor, para que podamos disfrutar de su bendición, para que podamos disfrutar de su presencia y podemos sentir al Espíritu Santo obrando en nuestra vida a diario. Y para finalizar, me gustaría volver al Salmo 119. Aquí dice el Señor, tú encargaste, o sea, el Señor nos encargó que sean muy guardados tus mandamientos, que sean muy guardados, no solamente guardados, que sean muy guardados. Quiere decir minuciosamente guardados. Quiere decir que yo tengo que darme el tiempo de leer mi palabra. Si nosotros no pasamos tiempo en la lectura de la palabra de Dios, no sabremos bien los mandamientos del Señor, sabremos los principales, pero por ejemplo la murmuración, por ejemplo de guardar la paz, por ejemplo no pensar mal, son muchísimas cosas en las que el Señor se va fijando. Entonces el Señor encargó que sean muy guardados tus mandamientos, y el salmista exclama y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, ojalá fueran ordenados mis caminos. Quizás muchas veces nos pasa, nos damos cuenta de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, y podríamos decir igual que el salmista, ojalá como me gustaría que mis caminos fueran ordenados. Y amados, les tengo la excelente noticia. Nadie va a venir a ordenarle su camino. Usted mismo tiene que ordenar su camino con la ayuda del Espíritu Santo, porque para eso Él fue enviado a nosotros. Dice Jesús bien claro, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, Él nos enseñará, Él nos recordará la palabra del Señor. Él nos va a moldear, Él nos va a hablar, Él nos va a indicar el camino y Él nos va a indicar siempre hacia Jesús. Amados, ojalá fuesen ordenados nuestros caminos. Y ya saben, usted lo tiene que hacer junto con el Espíritu Santo. Su camino no lo va a ordenar su esposa o su esposo, ni el pastor, ni los diáconos de la iglesia, ni ningún hermano, ni tampoco Dios va a enviar un ángel. Es su propia responsabilidad, porque la mía la tengo que ordenar yo. Y después dice en el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Fíjense, David era un hombre muy sensible.
y él no quería ser avergonzado. Pero muchas veces nosotros traemos vergüenza sobre nuestras vidas porque no atendemos la palabra de Dios. Entonces, si usted no quiere ser avergonzado un día por otros, cuando digan, no eres tú tan cristiano, o en la presencia del Señor, cuando un día estemos arriba, no queremos pasar vergüenza. Por eso es importante atender a todos sus mandamientos. Porque cuando hagamos eso, dice, entonces te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tu palabra. Entonces podemos alabar al Señor con rectitud de corazón y tomar la decisión del versículo 8 y decir, Señor, tus estatutos guardaré, porque tú estás conmigo, tú me fortaleces, tú me bendices, yo tengo tu favor porque soy tu hijo, tú has prometido estar conmigo y no nos falta absolutamente nada. Teniendo a Jesús, no nos falta absolutamente nada para ser parte de esa gran nube de bienaventurados que caminan en esta tierra sabiendo que no vamos a estar siempre acá. Nos esperan allá arriba. Así que Dios les bendiga, les animo de usar este tiempo de pandemia para profundizar en la palabra del Señor, buscar la comunión con Dios, porque muchas veces estamos más en comunión con los amigos, estamos más en comunión con los vecinos y la comunión del Señor es muy chiquitita, muy pequeña. Ahora es tiempo de buscar a Dios en la profundidad. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos gente felices, afortunados de tenerlo a Él, descansar plácidamente en Dios, porque Él es bueno con nosotros y sus pensamientos son buenos para cada uno. Que el Señor les bendiga y para finalizar me gustaría orar por cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios bueno, Señor, para con toda tu creación. Te damos las gracias porque tú siempre quieres bendecirnos. Y nosotros a veces no entendemos tu camino. Pero gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, para guiarnos, para revelarnos las profundidades tuyas, oh Señor. Ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no murmurar en la situación en la cual nos encontramos, sino darte las gracias, porque tú siempre tienes una salida. Gracias, Padre, porque podemos contar con tu presencia, con tu bendición, con tu favor. Te adoramos, Rey del cielo, y yo oro en el nombre de Jesús, que cada uno de los que escuchan este mensaje pueden ser tocados por tu presencia, pueden abrir su corazón, Señor. Y si alguien todavía no te ha aceptado como su Señor y Salvador, te pido que tú abras su entendimiento en este momento, Señor, y podamos recibirte a ti como nuestro único Señor y Salvador, y pasar de muerte a vida, pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Gracias, Padre Celestial. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, sin duda la palabra de nuestra pastora Emma es de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Guardemos esa palabra en nuestro corazón y apliquémoslo en todos los ámbitos de nuestra vida en nuestra nueva semana que comenzamos. Además, si tienes alguna petición de oración o estás pasando por un momento difícil a nivel familiar, personal y necesitas que como iglesia podamos orar por ti, no dudes en escribirnos al email que aparece a continuación en pantalla para tenerte presente en las oraciones en nuestra semana. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.